En el aire, el querido Luis Hipólito Alem, haciendo un asado y compartiendo con nuestra audiencia la alegría de la Delio Valdés. Amargo y dulce el mate. Bienvenido. Bueno, buen Juan Domingo para todos. Yo debo confesar una cosa, a mí no me gusta el mate y toda la gente me mira como si hubiera cometido un crimen de alta infracción, ¿viste? Pero no me gusta, no puedo evitarlo. Bueno, estaba pensando, había una película norteamericana que se llama El Día de la Marmota, ¿no? Que se refiere a una tradición, a un cuento norteamericano de un día que se repite y se repite. Y uno mirando la realidad de nuestro país, le parece que vivimos en una especie de Día de la Marmota perpetuo, ¿no? Porque estas cosas, por lo menos desde el 55 en adelante, se vienen repitiendo. Recordemos que el gobierno de Juan Perón, por lo menos el del 46 al 55, no había adherido al Fondo Monetario Internacional. La Argentina se une a ese fondo después de la Revolución Fusiladora, con el Plan Previs, el cual Arturo Jaureche denominaba el Estatuto del Coloniaje, y a partir de ahí, bueno, todo desastre. El primer préstamo de Frondizi y así sucesivamente, todos con la idea de que, bueno, este préstamo es para terminar con todos los problemas y desarrollar. La guita nunca nos llegó, la guita siempre se la llevaron otros, se fue generalmente a los mismos orígenes de los que supuestamente nos habían prestado, las inversiones acá no llegaron, el desarrollo mucho menos, y lo que sí tuvimos es cada vez más pobreza, más miseria y más desastres, ¿no? Y si vamos a las últimas experiencias nomás, para no irnos atrás en el tiempo siempre tanto, pensemos que en el 2001, ¿cómo se inició ese año? Con De la Rúa diciendo que este iba a ser un año maravilloso, porque acabábamos de acordar, venía el blindaje y todo lo del FMI, y todos recordamos cómo terminó, con el desastre generalizado, el grito de que se vayan todos de la gente harta de que los políticos no respondieran a sus expectativas y se preocuparan más por sus peleas internas que por otra cosa, y finalmente la represión salvaje, los casi 40 muertos, todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, de aquella época. Después, bueno, tuvimos la suerte de tener gobiernos que no recurrieron al FMI, sino que al contrario, como lo hizo Néstor Kirchner, en enero del 2006, le pagaron toda la deuda y le dijeron, bueno, tómensela de acá porque no tienen nada que hacer en este país. Y la Argentina entró en una especie de círculo virtuoso, de crecimiento, con problemas, con dificultades, pero sin la sombra permanente del fondo y sin las acechanzas de los que quieren a toda costa destruir la industria nacional, arruinar a las pequeñas y medianas empresas, liquidar a la clase media, porque una de las cosas que no se dice y que la clase media argentina parece no entender a veces, es que cuando se dice que aumentó la pobreza, no son los pobres los que aumentaron, sino que hay menos clase media, y por el contrario, esos que eran clase media antes ahora son pobres, o sea, cada vez hay menos. Si aumenta la pobreza es porque hay menos clase media. Esto hay que tenerlo en claro, porque parece que nuestra clase media lo mira de costado. Es a otros que les pasa, no es a ellos. No, es a ellos que les pasa, cada vez los van empobreciendo para tratar de reducir a las clases en este país a una ecuación mucho más cómoda, que es una clase dominante, que es la propietaria de las riquezas, de los medios de producción, y que es chica en cantidad, en proporción, y una enorme clase baja, clase que es la que aporta, la que trabaja para que los otros se enriquezcan y que vive de lo que puede, ¿no? Como pasa en otros países de América Latina, desgraciadamente, ¿no? El peronismo tuvo la gran virtud, siguiendo un camino que de alguna manera se había iniciado con el radicalismo irigoyenista, de fortalecer esa clase media, de crear la movilidad social, de permitir que los hijos de los obreros fueran a las universidades, tuvieran trabajos mejores, tuvieran mejores salarios, vacaciones, ¿no? Todo lo que conocemos, ¿no? Esa gran medida del peronismo fue después tratada de destruir sistemáticamente, digamos, por la derecha argentina, de todas las maneras posibles, con pseudo gobiernos constitucionales como los de Frondizi y Eguilia, nacidos de la proscripción del peronismo, o con dictaduras violentas y represivas, hasta que finalmente decidieron que la mejor manera que tenían de poderlo hacer era con gobiernos electos, pero que siguieran sus
dictados, ¿no? Y así tenemos las experiencias, las últimas sobre todo, la experiencia de Macri y la experiencia de Milei, ¿no? Una cosa gravísima que parece que los argentinos no terminamos de comprender. Cada vez que se anuncia un acuerdo con el FMI hay un montón de gente que dice, bueno, ahora con el acuerdo las cosas van a mejorar. ¿Qué cosas van a mejorar? Cada vez que hubo un acuerdo la Argentina se destruyó un poco más. Y fíjense que este acuerdo llega justo en el día en que se anunció que la inflación volvía a subir, llegaba al 3,7%, casi un 4%, y todos sabemos que esa inflación está dibujada de alguna manera, porque se toma un promedio de cosas que los argentinos dicen, el precio del zafiro no es una cosa que le interese demasiado a la gente común, a los trabajadores, pero se toma en cuenta como uno de las variables de los aumentos de precio para mencionar cómo fue la inflación. ¿El precio del zafiro? Sí, de las piedras preciosas, de los diamantes, lo que quieras. Qué hijo de puta. Todo eso entra en el cálculo. Porque si vos vas solamente a desglosarlo por alimentos, descubrís que los alimentos aumentaron un 10% o más. Entonces, ¿cómo es posible que te digan que la inflación fue de un 3,7% nada más? Es imposible. Pero bueno, claro, si vos metés todo en una misma bolsa, bueno, sí, claro, hay cosas que seguramente hasta deben haber bajado de precio porque nadie las compra, ¿no? Pero el aumento, además, si mirás lo que es la canasta básica y el precio de la canasta básica, todos los meses aumenta. Entonces, ¿de qué falta de inflación, de qué baja de la inflación nos están hablando? Todo mentira. Y cuando sube, porque ya no la pueden parar más, aunque suba, aún a pesar de los dibujos, entonces viene el acuerdo con el FMI para tapar todo, y el tipo este que está en la Rosada diciendo que tenemos el mejor ministro de Economía del mundo, que ya nos endeudó hasta las orejas una vez y ahora aumenta un poco más el endeudamiento. Aparte entonces, se llevó la guita con todos sus asociados. Es como decía Alfredo hace un ratito, ¿no? Es decir, todos estos planes de la derecha, ¿quién favorecen? ¿Quién se lleva la guita de todos estos planes? La misma derecha, los que las hacen se la llevan y no la tienen acá, la tienen escondida en esos llamados paraísos fiscales y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una historia recurrente que, digamos, empezó con Rivadavia y la Baring Brothers, si queremos ir más atrás, pero que sigue y que algún día tenemos que cortarla, pero cortarla definitivamente. Hay que empezar a pensar, en vez de las divisiones internas, en vez de a ver quién es el mejor candidato, quién se hace los rulos, quién no, en pensar en las medidas profundas que hay que tomar en este país para que estas cosas no vuelvan a pasar. En una reforma constitucional en serio, que nos dé derechos garantizados que nadie pueda tocar, que nos dé un sistema de administración de justicia distinto a este que tenemos, a este poder judicial corrupto, que todos sabemos que solamente se aplica en función de los intereses de las clases dominantes y que llena las cárceles de pobres mientras los estafadores que le robaron al país andan sueltos por ahí divertidos y sin ningún tipo de problema. En poner un sistema de representación política donde diputados y senadores no puedan hacer una traición inmediata de los principios por los que lo votaron y pasarse al otro lado como lo vemos ahora. Sí, Horacio, ¿querías decir algo? Te quería preguntar a propósito de ese replanteo, reorganización a que aludís. Cuando uno que yo veo en la televisión o en YouTube, que es Cuneo, cuando dice que es mejor una confederación que una república, ¿qué opinas vos de eso? Mirá, yo lo que opino es que hay que tener un poco de memoria. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años lo que fue todo el escándalo del jarrón, de Coppola y todo eso? ¿Se acuerdan quién salía con una de las imputadas en ese coso? Con Samantha Farhat, un señor que se llamaba Mariano Cuneo Libarona, que después terminó por un tiempito alojado en una prisión muy cómoda seguramente para él, acusado de ser partícipe de todo el menjunje que había tratado de ensuciar a gente para zafar a otros que eran los verdaderos responsables. Todo lo que diga Cuneo, si es Cuneo Libarona... No, que yo te hablo del pelado Cuneo que blasfema y que... el pelado Cuneo... Como el garrote. También tenemos algunos antecedentes, ¿no? Es decir, los carapintadas no me causan mucha simpatía a mí. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es
¿qué tipo de reforma necesitamos? ¿Qué tipo de cambio profundo se necesita como para que esto no vuelva a ser una cuestión circular que volvemos? La única vez que se intentó hacer un cambio profundo en lo que son las estructuras del ordenamiento jurídico de un país fue en 1949. Y lamentablemente eso se tiró al tacho después de la Revolución Fusiladora y del decreto de abril del 56, que por el cual Aramburu se dio el gusto de derogar una constitución porque a él le parecía mala, ¿no? Desde entonces nunca se recuperó, a pesar de que volvieron después los gobiernos electos por el voto popular, nunca se volvió a lo que era la verdadera constitución, que tenía ciertas cuestiones que son básicas, que a lo mejor ahora necesitarían algún tipo de retoque, claro, porque pasaron más de 70 años, ¿no? Pero que sentaba principios como la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, ¿no? Ese tipo de cosas, sobre los derechos de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, bueno, ese tipo de cosas que eran de avanzada entonces y siguen siendo de avanzada ahora. Entonces hay que pensar un poco en eso, ¿no? En pensar en cómo podemos tener una política de desarrollo en serio. Ahí lo veo a Julio, que de esto puede hablarnos y mucho, porque él sabe muy bien, tanto como para saber que él fue también víctima de este sistema judicial, de este sistema de administración de justicia totalmente corrupto y que sirve solamente para perseguir a los diferentes, ¿no? No para otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es eso. Los planteos mínimos o de un pedacito de esto, de aquello, no sirven. Hay que plantearse un cambio total, profundo de estructuras y volver a un pensamiento verdaderamente nacional, popular y democrático. Porque si no, esto se va a seguir repitiendo y vamos a vivir en el Día de la Marmota ahora y para siempre. Muchas gracias, Julio. Luis, querido. Sí, Julio va a hablar ahora. Me pusiste el nombre y me tapó. Bueno, un abrazo para él y feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. Luis Hipólito Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, un gran compañero, un gran profesor.